Bueno, buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este culto de 7 palabras para recordar este momento del cual nació nuestra redención. Nada más tener una oportunidad para poner el reloj, porque si no, luego se nos va la onda y ya no sabemos ni qué. Muy bien. Entonces comenzamos, hermanos, con la primera palabra. Vamos a orar rápidamente, ¿verdad? Que esto sea como una oración de inicio para todas las demás palabras que van a venir. Señor, te damos gracias, Señor, en esta reunión. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. Ahora, Padre, Señor, permite que tú nos hables por medio de esta tu palabra, Señor, en la que recordamos este tiempo de tu pasión, de la cual, Señor, fue el precio para nuestra salvación y redención, Señor. Gracias, Señor, te damos, y ahora háblanos, siembra semilla en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía. Te damos gracias, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos con la primera palabra. Si ubican ahí en sus Biblias, Lucas 23, versículo 34. Dice de la siguiente manera, lo ubicamos solamente ahí en nuestras Biblias, dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vemos esta primera palabra que pronuncia el Señor Jesucristo en la cruz. Y vemos que Jesús ora en medio del dolor. Vemos que Jesús no responde con venganza, sino que responde con intercesión. No pide el castigo de sus verdugos, sino pide que sean perdonados. Y con esto Él es congruente con lo que enseñaba: amad a vuestros enemigos, que lo decíamos en el día de ayer. El cristiano de santidad no solo evita el odio, sino que aprende a perdonar activamente. Y aquí Jesús nos da una gran lección, porque Jesús está pidiendo el perdón incluso para aquellos que aún desconocen la verdad, incluso para aquellos que están ciegos, porque dicen, porque no saben lo que hacen. No significa que estas personas estén en completa inocencia, significa que estas personas están ciegas. Estas personas no pueden ver. Estas personas tienen un velo espiritual. Y ese velo es algo por lo que realmente todos los cristianos verdaderos pasamos. Antes de conocer a Cristo teníamos un velo. Era como aquel himno de John Newton de estaba yo ciego y ahora puedo ver. La gracia de Dios, hermanos, precede al arrepentimiento. La gracia de Dios trabaja antes de que nosotros nos arrepintamos. Nadie puede venir al Señor si antes Él mismo no lo trae a sus pies. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo extiende su gracia aún con personas que están en completa oscuridad. Gracia que finalmente invita al arrepentimiento. Y ahora con esto recordamos parte de nuestra misión. Dice la Escritura, de gracia recibisteis, dad de gracia. Debemos ser un ejemplo de gracia para que las personas se arrepientan de sus pecados, para que corrijan sus caminos y encuentren la verdadera felicidad en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas hoy viven lamentablemente lejos de Dios,
A veces no por un rechazo consciente, sino por oscuridad espiritual. Y nuestra respuesta no debe ser de evasión, de hacernos a un lado y de ignorar la situación. Nuestra respuesta debe ser de intercesión y de misericordia hacia aquellos que aún no abren los ojos espirituales. El perdón que viene de parte de Dios es el inicio de la obra redentora en el ser humano. La salvación en gran parte implica que Cristo perdona, que Dios perdona por medio de ese sacrificio de redención en la cruz. La cruz abre la puerta para la reconciliación. La cruz es la respuesta para que el ser humano encuentre nuevamente una visión, no falsa, no de acuerdo al ambiente, no de acuerdo a la sociedad, sino de acuerdo con la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que constantemente practicar el perdón. No hay, hermanos, una vida de santidad con un corazón lleno de amargura. No hay una vida de santidad con un corazón lleno de orgullo y de obstinación y de rebeldía. Por lo tanto, necesitamos perdonar como nosotros mismos fuimos perdonados. Es necesario recordar esto porque en esto se resume el Evangelio. En esto se resume la razón por la que nosotros estamos aquí ahora. Mientras muchos ahora, pues por diversas razones, no se encuentran aquí. Unos tuvieron que salir, otros vacacionaron, otros simplemente no les importó. Ahora el Señor permite que estemos aquí reunidos por su palabra, por su gracia, recordando su sacrificio y dando gracias por lo afortunados y bendecidos que somos al ser redimidos por Dios. La segunda palabra. ¿Sí se cambió, verdad? ¿Ya? Muy bien. La segunda palabra. Lucas 23, 43. Dice así. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí, hermanos, vemos un ejemplo de gracia impresionante. Vemos la gracia que salva al pecador en acción. Dice Jesucristo: hoy a ese ladrón que se arrepentía, que estaba al lado de él crucificado, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas son palabras de gran consuelo. Estas son palabras de gran satisfacción. Estas son palabras de evidencia de que después de partir de este mundo, los que son creyentes en Cristo pasan a la presencia del Señor, a estar en su presencia. Por lo tanto, es un gran consuelo y un gran gozo saber que después de esta vida llena de dificultades, estaremos en ese instante, aquellos que recibimos al Señor Jesucristo y que hemos sido redimidos, estaremos con Él en el paraíso. Aquí, con este ladrón, un pecador, en el último momento encontró la salvación. Esto es solo posible por la misericordia de Dios. Y alguien pudiera decir: ah, qué fácil, qué chiste. Después de una vida de pecado, una vida de desorden, y al final nomás te arrepientes y ya. Y es que no es cuestión de simplemente te arrepientes y ya. Es cuestión de la disposición de tu corazón. Es cuestión de cómo ha trabajado la gracia en ti para que tu corazón, tu mente, tus decisiones se rindan ante el Rey de Reyes para poder pedir perdón y misericordia en una situación tan extrema como la que estaba viviendo ese ladrón. El ladrón
que estaba ahí no se jactaba de ninguna obra. Probablemente había hecho grandes maldades, asesinatos, y por eso estaba ahí. No tenía ningún mérito, no tenía siquiera suficiente tiempo. Pero ¿qué es lo que sí tenía? Un corazón transformado, un corazón dispuesto y la fe en aquel que estaba muriendo a un lado y que decía ser el Hijo de Dios. Y la misma gracia que actuó en Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora con este ladrón actúa y le dice, perdóname y acuérdate de mí. Y Jesús le dice, de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. Y esta es una enseñanza muy importante. La salvación, hermanos, es por gracia. La salvación no es por obras. Es una de las grandes enseñanzas bíblicas que rescató la Reforma allá en el siglo XVI. Y que ellos no la inventaron, la redescubrieron, porque la palabra así lo decía, la palabra así lo enseñaba, y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. La salvación es por gracia, no por obras, y hoy podemos ser salvos en Cristo Jesús. Ya somos salvos, pero bueno, suponiendo que haya por ahí alguien que, ¿verdad? Pero ya somos salvos en Cristo Jesús. Amén. No hay espera, no hay purgatorio, no hay proceso intermedio, no hay procesiones, no hay latigazos. Hoy en día hay lamentablemente manifestaciones religiosas donde se latiguean hasta sangrar y sienten que o piensan que ese dolor los purifica. Sin embargo, no es así. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran que la salvación les puede llegar en ese mismo momento, si supieran que la salvación es segura y presente cuando se cree en el Señor Jesucristo, no tendrían que hacer esos supuestos sacrificios. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, Dios responde de inmediato. Ese es el evangelio que anunciamos, un evangelio de arrepentimiento. Un arrepentimiento que lamentablemente en muchas partes ya no forma parte de la ecuación, pero que forma parte de la esencia del mensaje de Cristo. Lo decíamos ayer, arrepentíos y creed en el evangelio. Le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso al ladrón. La salvación no es solamente evitar un castigo. La salvación no es solamente evitar lo incómodo que pudiera ser, según la idea que tengamos del infierno en nuestra cabeza, de vivir en una situación así. Entonces, por lo tanto, queremos evitar eso y esa es la salvación. No tanto es eso, aunque es una consecuencia. Lo más importante de la salvación es estar con Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa era la presencia, la recompensa más grande que este hombre, el ladrón que sí se arrepintió, podía recibir. Gracias a Dios. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido bendecidos y no recibimos a Cristo en el último instante, en el último momento de nuestra vida. Y para aquellos que tienen la bendición de seguir con su vida después de que Cristo los ha perdonado, hermanos, sepamos que la meta no es solamente el perdón, sino una relación restaurada, una vida de santidad, una vida de acuerdo con el modelo perfecto que es Cristo, una vida unido con el nuevo Adán en una nueva creación. Ese es nuestro objetivo para aquellos que tenemos la bendición y la fortuna de haber vivido más tiempo que el pobre ladrón que estaba allí en la cruz.
Estas palabras que se mencionan juntas nos muestran el orden del Evangelio. El primero habla de perdón. Dios ofrece gracia incluso a aquellos que son sus enemigos. El otro habla de salvación. El pecador que responde recibe vida eterna. La cruz nos enseña y hoy recordamos que nadie está demasiado lejos para recibir la gracia de Dios. Nadie está demasiado lejos para ser perdonado. No, pero es que ese hombre, esa persona, no, hizo cosas bien malas y todo. No merece el perdón. Pero el Señor es claro. El que se arrepiente, no hay pecado del que resista. El que dispone su corazón, no hay fortaleza que aguante. La gracia poderosa del Señor Jesucristo. Y nadie es demasiado indigno para alcanzar el perdón si se ha comprometido con el Señor a renovar el espíritu de su mente, a renovar su entendimiento. En la cruz, hermanos, con Jesús en el centro y un ladrón y otro a un lado, vemos dos tipos de personas. Vemos los que rechazan al Señor Jesús y necesitan perdón desesperadamente y sin embargo no lo obtienen por su testarudez, por su orgullo, por su rebeldía, y que aún al verse en circunstancias extremas no reconocen lo que ha sido realmente sus vidas. Y del otro lado está aquel que reconoce su pecado, aquel que está dispuesto a rendirse al Maestro en el último momento, aquel que reconoce que ha llevado una vida que no es correcta delante de Dios, y aquel que implora y suplica por una oportunidad. ¿A cuál de los dos pertenecemos? Porque tampoco podemos decir, yo soy cristiano, yo siempre estoy bien. A veces se nos va, a veces nos desviamos, a veces no entendemos, a veces somos, incluso en nuestro proceso de santificación, también somos testarudos y necios y tercos. Y necesitamos constantemente de la cruz de Cristo. Necesitamos constantemente del sacrificio de nuestro Señor. Y por eso nos queremos identificar, quiera Dios que así sea, con aquel ladrón que dispuso su corazón y que Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, pregúntate, ¿necesitas recibir perdón? ¿Necesitas extender tú el perdón? ¿Estás listo para decir, como el ladrón, acuérdate de mí? Delante de Dios en oración, de rodillas, Señor Jesús, acuérdate de mí. Porque he pecado, porque me he desviado, porque he sido necio, porque he sido terco. La cruz, hermanos, no solo es historia. La cruz, como lo dije creo que ayer, no es historia patria, una efeméride. La cruz es un tiempo de invitación. La cruz es un tiempo de gracia. Este tiempo en el que estamos aquí, afortunadamente Dios les ha puesto en el corazón el querer como el hacer para estar aquí, y están en una oportunidad de recibir una doble porción de la gracia de Dios. Y alégrense por eso. Mientras el mundo está en el Spring Break, mientras el mundo está allá en los eventos de fundidora, nosotros estamos buscando humillarnos delante del Señor Jesucristo, delante del Rey de Reyes, delante de la cruz, de donde se derramó su sangre para obtener la gracia y el perdón. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente palabra de boca de nuestra hermana Paulina. Buenas tardes, hermanos. Me tocó compartir con ustedes la tercera palabra, que
que está en Juan 19, si gusta seguirme con su vista, en Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y esta es la tercera palabra que Jesús dirigió a Juan. Juan, se sabe, pues fue un discípulo ferviente, el cual, pues nos preguntaremos por qué Juan, ¿verdad? Porque, pues se puede decir que tenía un parentesco con María, pero también demostró ser un fiel seguidor, ¿verdad? Que pues nada más y nada menos le tocó presenciar, seguir, decidir estar ahí cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Fue su maestro, fue su amigo, y por ello también Jesús lo quiso recompensar y le encomendó a su madre, a María. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en ese entonces, y aún tristemente, las viudas, bueno, aún más todavía en aquellos tiempos, eran rechazadas y marginadas por la sociedad. Hoy en día sabemos que son personas que siguen siendo muy vulnerables en nuestra sociedad, perdieron tal vez el sustento de su casa, y no solo en lo económico, sino en la soledad que muchas de estas personas viven, ¿verdad? Que les falta un acompañante. Pues por eso es que Jesús, aún estando en la cruz y recordando la primera y segunda palabra, en esta tercera no se trata de él, ¿verdad? Se trata de el prójimo, de amar a nuestro prójimo y sobre todo a las viudas, en este caso su madre, que pues no se tenía un lugar en la sociedad. Ahora, por otra parte, también nos enseña a reflexionar acerca de María, ¿verdad? Ustedes seguramente no podremos imaginar lo que significa ver a un hijo sufriendo de tal manera, y lo que incluso se nos invita a reflexionar es qué estaría pensando María en ese momento, ¿verdad? Pues que no, ¿verdad? De entrada, cuando uno está cerca de perder un ser querido, pues lo que uno fácilmente recuerda, pues es justo la vida de esta persona, ¿no? Entonces, seguramente podremos imaginar que María recordó el nacimiento, la niñez, y todo el andar de Jesús y su propósito, y pues también seguramente la obediencia y el propósito de su vida, ¿verdad? También seguramente en medio del dolor, la fe tal vez era lo único que la sostenía. Y creo que reflexionando también sobre esto, nosotros tomamos por fe cuando decidimos seguir al Señor Jesús, pero esta se ve en práctica pues en estos momentos de dificultad, en esos momentos en que sabemos que humanamente no tiene sentido lo que está pasando o no queremos encontrarle un sentido, como lo es perder a un ser tan querido, un ser entrañable. Y María seguramente, gracias a su fe, era la que mantenía en ese momento. También recordemos a través de esto la palabra cumplida en Lucas 2, 28, 35, que si gustan seguirme y si no yo se los comparto. Lucas 2 del 28 al 35, perdón, en el que nos habla acerca de la presentación de Jesús. Y dice en el versículo 18, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamientos de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y seguramente una relación muy específica a esto
recordó y se cumplió de alguna manera esta palabra que le dijeron a María, que un día una espada le atravesará el alma. Seguramente en la cruz ella esto o más pudo haber estado experimentando, algo que más allá de que atraviese una parte de tu cuerpo, es algo que sin duda deja una marca, tal vez para siempre, ¿verdad? En ti. Pues ese día se estaba cumpliendo. Y la reflexión de todo esto, hermanos, es que justamente la tercera palabra también nos recuerda que una vez más tenemos que anteponer nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento para pensar en los demás, para pensar en el prójimo. Podemos decir que es fácil amar a nuestros seres queridos, a gente que conocemos, a nuestros hermanos. Sin embargo, el dar también nuestra vida o nuestro servicio a Dios a quienes no conocemos o necesitan es parte importante de la enseñanza de Jesús. Es algo que personalmente nos debemos de llevar en reflexión y en tarea de pensar, orar y hacer para aquellos marginados y desamparados que se encuentran. Y así Jesús nos da el gran ejemplo para que todos lo podamos seguir, que como lo hicieron sus hermanos, los verdaderos hermanos de Jesús, que estemos puestos para recibir al desamparado y al necesitado. Entonces, a través de esta palabra, hermanos, Jesús seguía promoviendo el amor de familia y nos invita a mirar más allá de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Que así sea, hermanos, en la reflexión del día de hoy, pero que nos llevemos siempre constantes, como también la oración que Jesús nos enseñó lo dice, ¿verdad? Primero a nuestros semejantes y hasta el final nosotros, porque sabemos que esto es de bendición y esto es en obediencia también a Él. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. ¿Sí me escucho? Que siempre siento como que no me escucho. Dios les guarde, Dios les bendiga en esta tarde, que es una tarde muy especial para todos nosotros. Y vamos a iniciar con la cuarta palabra y después seguimos con la quinta. Y con la cuarta palabra yo te voy a invitar a que me acompañes ahí en tu Biblia a Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra, todas las palabras que el Señor pronunció en la cruz llevaban un significado muy, muy profundo, pero esta palabra refleja un dolor muy grande que padeció nuestro Salvador en la cruz. Y no solo fue físico, sino también fue espiritual. Y estas palabras son muy fuertes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento que el Señor decía estas palabras, eran casi las 3 de la tarde en la cruz del Calvario, donde la luz del sol ya era muy fuerte, donde el Señor ya estaba deshidratado, estaba ya muy golpeado. Posiblemente se tienen datos que hacía ya un día completo que no bebía líquido. Entonces el Señor ya estaba en una situación de una agonía muy fuerte y ya para este momento Él también ya estaba haciendo mucho esfuerzo para respirar, para mantenerse con vida y que algo de aire llegara a sus pulmones. Y esto es una oración que toma desde el Salmo 22. No te voy a pedir que lo busques, lo traigo aquí. Y mira, el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Muchos años antes se habló de estas palabras que Jesucristo recitaría en la cruz. Y según, hay un dato muy interesante porque hay algunos historiadores judíos que dicen que este salmo, el Salmo 22, era recitado en las mañanas
cuando se hacía el sacrificio de un cordero por la mañana. Y antes de ese sacrificio recitaban el Salmo 22. Entonces es muy simbólico que muchos años antes este salmo era recitado antes del sacrificio del cordero por la mañana, y justamente cuando Jesucristo, el cordero inmolado, estaba en la cruz, vuelve a repetir las palabras del Salmo 22. Y bueno, vamos a aprender 3 cosas profundas de esta palabra de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el primer punto que queremos ver en esta palabra es que Jesús experimentó el abandono para cargar nuestro pecado. El Señor en ese momento se sintió con abandono por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y no solo fue un grito de dolor. El Señor estaba citando el Salmo 22, un salmo que era profético y que describía su sufrimiento en ese momento. Pero aquí ocurre algo muy profundo. Jesús había tenido una relación extraordinaria con su Padre, porque Él era el Hijo de Dios. Y ahora siente una separación. ¿Por qué siente esta separación con el Padre? Pues porque recibió la consecuencia de nuestro pecado, tomó nuestro lugar y recibió el juicio que a ti y a mí nos correspondía. Y por eso Él sintió esa separación, y que fue un dolor tan fuerte para Jesús. Y te voy a pedir también que me acompañes a 2 de Corintios 5:12. 2 de Corintios 5:12, y también te voy a pedir que lo leamos todos juntos. 2 de Corintios 5:12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, lo leemos todos juntos. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Yo te lo puse aquí en otra versión porque me gustó mucho. Sí, yo sé que la mayoría tenemos la 90-60, pero te la puse en otra versión porque me agradó mucho cómo dejó muy claro lo que tú lees en Reina Valera, pero aquí es poderoso lo que dice. Dice, pues Dios, Cristo, quien nunca pecó, Él fue la ofrenda por mi pecado, por tu pecado, por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Dios es santo y que el pecado no puede estar en su presencia. Por eso en ese momento Jesús experimenta esta separación de su Padre, por eso Él experimenta esa soledad en ese momento, porque Él fue desamparado en ese momento para que tú y yo jamás lo seamos. Él experimentó en ese momento tan corto y tan fuerte para nuestro Señor Jesucristo una separación de su Padre Celestial, para que tú y yo jamás experimentáramos una separación con el Padre, y que en la eternidad, por lo que hoy estamos aquí, por lo que hoy proclamamos a Cristo, por lo que hoy seguimos a Cristo, para estar una eternidad con Él. Porque nuestra vida, y yo lo he mencionado muchas veces, si viéramos nuestra vida como una cuerda, si la eternidad la vieras como una cuerda muy gigante, tu vida y la mía están en un punto muy pequeño de esa cuerda, terrenalmente hablando. Pero cuando buscamos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, nos hacemos parte de esa eternidad. Y el Señor sintió esta separación de su Padre, sintió esa lejanía de su Padre, para que tú y yo jamás sintiéramos ningún tipo de separación, ningún tipo de abandono. Ay, me equivoqué. Muy bien, perdón. Vamos al punto número 2 de esta misma palabra. Y el punto 2 dice, aún en el dolor, Jesús sigue llamando Dios mío. Esto me impresionó mucho, porque hay mucha gente que cuando habla de esta palabra enfatizan mucho el abandono, enfatizan mucho la separación, enfatizan mucho que el Señor fue abandonado. Pero a mí me impactó mucho esto cuando lo estaba estudiando, y es impresionante notar que aunque Jesús siente un abandono momentáneo, nunca perdió su relación. Y fíjate cómo Él lo llama Dios mío, Dios mío. Él, a pesar de que Él sintió una separación momentánea con el Padre, nunca perdió su relación con el Padre Celestial. Él no lo llamó, ya no es mi Dios. Él lo llamó y lo siguió llamando Dios mío, Dios mío.
Y esto nos enseña algo muy importante. La fe no se basa en lo que tú y yo sentimos. La fe se basa en lo que dice la palabra, en lo que sabemos de su palabra. Y habrá momentos en nuestra vida, y yo creo que todos lo hemos vivido, donde oramos y no vemos respuesta, donde buscamos a Dios y no sentimos su presencia. Hay momentos que te pones a interceder, que te pones a orar y parece que algo pasa, que dices, ¿por qué no siento a Dios? Pasamos pruebas donde parece que Dios guarda silencio. Hay momentos donde Dios actúa tan rápido cuando oramos, pero hay otros momentos que por más que pedimos, por más que suplicamos, Dios guarda un silencio. Pero en medio de esto podemos aprender como Jesús. Dios mío, Dios mío. No importa el tiempo que pase en tu petición, no importa el tiempo que pase en lo que tú le estás pidiendo al Señor y no ves respuesta, o que ores y no sientas su presencia. Debemos de aprender en ese momento, como Jesucristo, a decir, Dios mío, Dios mío. Y el tercer punto de esta palabra es, el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Jesús en ese momento se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y el Padre no respondió. Sin embargo, sabemos algo, Dios sí tenía un propósito, Dios sí estaba obrando y Dios no había perdido el control. A pesar de que el Señor percibió un silencio, todo lo que estaba pasando en la cruz tenía un propósito, Dios estaba obrando, Dios veía algo eterno para miles de generaciones y Dios en ningún momento perdió el control. Y este silencio era parte de un plan de redención y muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Cuando tú pasas por dificultades no entiendes el proceso, no vemos el final, no escuchamos respuesta inmediata, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Dios está haciendo algo poderoso. Y tenemos también que entender que el silencio de Dios muchas veces en nuestra vida, si tú miras hacia atrás y empiezas a cuestionarte sobre momentos donde Dios guardó silencio, fue un escenario donde Dios estaba cumpliendo un propósito muy grande y que después lo entendiste. Y puede ser que hoy, en este momento, haya personas que se sienten solas, confundidas, dolidas, preguntándose en lo que están viviendo, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó? Pero este mensaje trae, ya para cerrar con esta palabra, el primer punto, no estás realmente solo. Aunque sientas soledad, Dios sigue ahí. Número 2, tu dolor tiene un propósito. Así como en la cruz tuvo un propósito todo lo que pasó nuestro Señor, todo su dolor físico, tu proceso también lo tiene. Y número 3, aférrate a Dios aún en ese silencio, aún en esa desesperación que te puede dar, no dejes de llamarlo mi Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y esta palabra, que es la cuarta, nos revela el momento más oscuro que Jesucristo pasó en la cruz, pero también nos muestra el amor más grande. Y Jesús fue desamparado por un muy corto momento para que tú y yo jamás tuviéramos que serlo por la eternidad. Y en este abandono descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo por los hombres y hasta dónde fue capaz de llegar por amor, por reconciliar a esos hijos que se habían separado del Padre y volverlos a reconciliar, volverlos a unir. Y un llamado final de esta palabra es, si hoy te sientes solo, si sientes silencio de parte de Dios en lo que tú estás pidiendo, no te alejes, acércate más. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, porque después de un silencio profundo puede venir una gran victoria. Amén. Y tenemos que confiar en eso, que después de un gran silencio Dios está preparando una gran victoria. Vamos a pasar a la quinta palabra, y la quinta palabra es tengo sed. Yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19, versículo 28. Juan 19, 28. ¿Ya lo tenemos? Juan 19, 28. Vamos a leerlo todos juntos, dice la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En medio del sufrimiento de la cruz, Jesús pronuncia una frase muy corta pero muy significativa, tengo sed. A simple vista parece solo una necesidad fisiológica, ¿verdad? Pero en realidad encierra una verdad espiritual muy poderosa y hoy lo vamos a ver en 3 puntos sobre esta verdad de tengo sed.
Y la primera dice, Jesús experimentó el sufrimiento humano real. Jesús no estaba fingiendo, era un hombre real, no era un espíritu, no era un fantasma, era un hombre y completamente Dios. Y su dolor que sintió en la cruz fue tan real como el que tú y yo podemos sentir cuando algo nos duele. Y no era un dolor simbólico, él tenía en ese momento el cuerpo completamente desgarrado, tenía una pérdida de sangre ya muy extrema y tenía una deshidratación también ya extrema, donde ya su cuerpo empezaba a colapsar, donde ya sus pulmones empezaban también a colapsar, donde él ya estaba batallando mucho para respirar. Y era pues una situación física muy fuerte, y la crucifixión en ese tiempo era una de las formas más crueles de muerte, y la sed era uno de los tormentos más intensos. Volvemos a recordar, ya tenía todo un día sin tomar líquido, también sin comida, y sabemos que podemos tolerar días sin comida, pero no sin líquido. Y estar colgado en una cruz, sufriendo, con un cuerpo desgarrado, con clavos en sus manos, en sus pies, y sin beber una gota de agua, con el sol de las 12 a las 3 de la tarde completamente de frente. Imagínate ese escenario y teniendo sed. Y yo te voy a pedir que me acompañes a Marcos 15, 23. Acompáñame por favor a Marcos 15, 23. Marcos 15, 23. Viene algo aquí muy interesante, que a pesar de todo lo que él estaba viviendo. ¿Ya lo tenemos, Marcos 15, 23? Vamos a leerlo juntos. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Hay un dato interesante, que antes de que una persona fuera a ser crucificada, le daban esta mezcla de mirra con vino, y se le daba para drogarlo, para intentar que su dolor no fuera tan duro. Se le daba la mirra como una posible droga, y el vino también para que estuviera el cuerpo pues en una condición no tan cruda al momento de ser crucificado. Pero cuando se lo ofrecen al Señor Jesús, él no lo quiso. Él quiso vivir su proceso, él quiso vivir el sacrificio sin ningún impedimento, él lo quiso vivir real. Y muchas personas, yo creo que todos lo sabemos, muchas personas desean escapar de su dolor exactamente con adicciones, con alcohol, con malos hábitos, con tantas cosas que vemos, y no solo los jóvenes. Ya estamos en una era que no podemos decir solo los jóvenes. Gente de todas las edades tiene tantas adicciones para escapar de su dolor, y ahora ya hay tantas cosas que se quieren permitir para que la gente escape de ese dolor, como pues el suicidio, ¿verdad?, asistido. Entonces hay muchas cosas por las que la gente quiere escapar del dolor que vive, y Jesús no escapó, él enfrentó su futuro, él enfrentó su verdad. Y esto nos enseña que tenemos un Dios que entendió completamente nuestro dolor, que él sabía lo que sentimos. No seguimos a un Dios lejano, sino a un Dios que sabe lo que es sufrir, sabe lo que es tener necesidad, y sabe lo que es sentirse débil. Vamos a Hebreos 4:15. Y es precisamente lo que acabo de decir, donde nos va a enfatizar que tenemos un Dios todopoderoso que sabe lo que nosotros pasamos. Hebreos 4:15. Y dice Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando tú y yo decimos me duele, el Señor dice yo sé lo que sientes. Cuando tú oras y vas a la intimidad con el Señor no está ajeno de lo que pasas. El Señor no está ajeno de lo que sufres. Y hay tanta gente que cuando tú le quieres compartir de Cristo, te dices que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú no puedes entender lo que yo vivo. No, yo no lo entiendo, pero sí lo entiende el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ese Dios yo te vengo a compartir. Ese Dios que sabe lo que estás viviendo, ese Dios que sabe lo que sufriste de niño, de joven, cualquier trauma, cualquier dolor, cualquier circunstancia que hemos vivido, el Señor lo conoce. No hay nada ajeno, no hay ningún dolor ajeno para el Señor. Y el segundo punto sería, tengo sed, también revela un cumplimiento profético. El versículo dice algo clave, para que la escritura se cumpliese. Eso lo leímos en Juan. Y esto me conecta también con el Salmo 69,
21, te lo voy a leer, no es necesario que lo busques. Dice el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y tú sabes también que cuando Jesucristo en la cruz pidió agua, se acercan y con una esponja le dan vinagre. Y aún en el dolor, Dios sigue cumpliendo su propósito. Esto nos deja una verdad poderosa. Tu proceso no está fuera del plan de Dios y tu dolor no es un accidente, ni tu dolor es ajeno a Dios. Dios sabe por lo que tú estás pasando o pasaste o por el proceso de restauración por el cual estamos pasando. Y aún lo difícil, Dios lo puede usar para cumplir un propósito eterno. Nada de lo que vivimos escapa de su control. Y el punto 3 dice, el que es agua de vida tuvo sed para saciar la nuestra. Yo te invito a que me acompañes a Juan 7:37. Juan 7:37. Juan 7:37. ¿Ya lo tenemos? Dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjate, aquí Él siempre habló de que Él era la fuente de vida, de que Él era la fuente de agua. Y el que siempre se presentó como ese manantial de vida eterna, hoy está manifestando sed. ¿Por qué? Porque Él tuvo sed para que tú y yo nunca tuviéramos sed espiritual. Él fue vacío para que nosotros fuéramos llenos y Él sufrió para darnos vida. Y de esta palabra que hoy nos confronta directamente a lo que somos, también lo dejo en 3 puntos. ¿De qué tienes sed hoy tú y yo? ¿De qué tenemos sed? Sed de paz, sed de propósito, sed de amor, sed de consuelo, sed de restauración. ¿De qué tenemos sed hoy? El Señor lo sabe y Él dice, ven y bebe, porque yo soy la fuente eterna. Y muchas personas pueden intentar saciar su sed en dinero, en adicciones, en relaciones no agradables, en placeres, en pecados, en muchas cosas hoy la gente intenta saciar su sed por puertas muy falsas, pero nada de esto los va a satisfacer, solo Jesús puede llenar su alma y todo lo que nosotros somos. Punto número 2, lleva tu necesidad a Jesús. El Señor sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere escucharte. Él ama que sus hijos vengan a Él, vayamos al oportuno socorro y le expresemos de lo que yo tengo sed, de lo que yo tengo necesidad. No siempre vamos a estar bien, esa es una realidad. Y a veces para el cristiano es bien difícil enfrentar esto. No siempre vas a estar bien, no siempre vas a estar feliz. Va a haber ocasiones donde vas a sentir ansiedad, tristeza, posible depresión. Muchas cosas que vas a sentir. No estamos exentos de eso, pero nuestra esperanza es que Jesús todo lo sabe, todo lo siente y Él nos comprende y Él está ahí para confortarnos. Y punto número 3, confía en Dios aún en medio del sufrimiento. Jesús sabía que todo estaba consumado, pero aún así pasó por todo el proceso. A veces Dios no nos evita el proceso, pero sí nos acompaña. Dios no va a evitar que nos pasen situaciones difíciles, pero ten la certeza de que Dios te está acompañando en cada momento de esa situación difícil. Y en ese momento Dios, Jesucristo expresó, tengo sed para que tú y yo hoy podamos estar satisfechos en Él y no sintamos esa sed. Y como llamado final de estas palabras, si hoy sientes un vacío en tu corazón, si has intentado llenarlo con cosas que no funcionan, Jesús sigue diciéndote, ven a mí y bebe. Y si sentimos sed, es una señal de que nuestra alma necesita constantemente de Dios. Entonces yo te invito en esta tarde a que no te canses de venir a Él y decirle, Dios mío, de venir a Él, a la fuente de agua eterna y viva, y que Él llene cualquier tipo de sed que estemos padeciendo y que estés bien consciente de que el Señor sabe todo sufrimiento y que Él te comprende y Él te consuela. Muy bien, hermanos. Esto fueron la 4ª y la 5ª palabra. Dios les bendiga grandemente. Dios los bendiga. En esta 6ª palabra es una palabra muy hermosa y es quizás una de las palabras que a nosotros más nos convenga, o de todas las palabras que Jesús dijo, tal vez es donde nos involucra a nosotros y donde nosotros podamos tomar en medio de su dolor
e incluso una reflexión de victoria. Pues consumado es. Habiendo Jesús tomado ese vinagre, después Él dijo, consumado es. Vamos a Juan 19:30. Por favor, si pueden buscarlo en su Biblia, Juan 19:30. ¿Listos? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Esta palabra, aunque para Jesús fuera dolorosa, para nosotros es alentadora como creyentes. Y esto es porque anuncia el fin de una deuda, anuncia el inicio de una nueva vida. Pues Jesús mismo dijo en Mateo 20:28, dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es la palabra que significa un precio de redención. Hemos hablado mucho hoy de la redención y eso quiere decir, para irnos al contexto allá de Oriente de hace muchos años, que era legal la esclavitud. Para poder una persona dejar de ser esclavo tendría que pagarse un rescate, un precio para que esta persona dejara de ser esclavo. Y ahora la persona que lo pagaba en rescate tenía el derecho sobre ese esclavo. Para nosotros en esta cruz se está pagando una deuda. Y esta deuda la podemos ver en la Biblia, en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Decía una persona ahí en redes sociales, dice, no duró nada el humano en su creación sin haberse separado de Dios. Los primeros 11 capítulos hablan de la creación y de la caída del hombre. Y de ahí en adelante toda la Biblia nos habla del interés de Dios por redimirnos, por pagar un precio para ya no ser esclavos de esa caída, de ese pecado original. Y ahora nosotros podemos voltear a ver la cruz acerca de Cristo como esa promesa que saldó nuestra deuda y que nos reconcilia. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo es por quien tú y yo ahora podemos tener una relación con Dios. Entonces, ese consumado es una expresión de Jesús diciendo, cumplí y la deuda ha sido pagada. Cumplí y por mi sacrificio, ahora todos ellos los que me están crucificando tienen la bendición de poder llamar a mi Padre, Padre. Amén. Segundo punto que quiero decirte es que esta expresión de consumado también es el cumplimiento de muchas profecías. Entre ellas hoy menciono 3. Profecía es aquella palabra que se iría a cumplir un día y en específico en este momento es acerca de esa redención. Creo que le piqué por eso. Okay. Acerca de esa redención. La primera, en Génesis 3:15, cuando la serpiente hace caer, tentando a la mujer que comiera aquel fruto que le hacía tener una concepción errónea de lo que era el bien y el mal, que es lo que el mundo trata de hacer, definir erróneamente e incansablemente, tratar de definir lo que es bueno y malo y terminamos solamente cayendo y cayendo en confusión. Y a esa serpiente Dios le puso una profecía y le dijo que un día sería vencida, porque ese es el destino del diablo, ser vencido por Cristo. Le dijo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando del hijo de la mujer, refiriéndose a Cristo. Y Cristo fue herido en la cruz. Ese clavo que clavaba sus pies, que clavaba sus tobillos,
está cumpliendo esa promesa, pero también está cumpliendo al mismo tiempo que el diablo y la muerte fueron vencidas y que ahora esa consecuencia del pecado ya no existiría más para el que pone su confianza en Cristo. En otro momento en la Biblia, Dios pone a la disposición de su pueblo que a través del sacrificio de un animal sin defecto, ellos podían presentarse a Él y limpiarse de sus pecados. En Levítico 16, así lo mencionan. Aarón toma algunos animales sin defecto para limpiar del pecado al pueblo. Jesús hoy cumple con el único sacrificio suficiente que nos limpia a ti y a mí. Nosotros solamente hay una vestidura que podremos presentar en el cielo y es la sangre de Cristo rociada en nosotros. Y esa es la sangre que ese cordero presentado por Juan en Juan 1:29 dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús saldó la deuda del pecado una vez y para siempre, haciendo innecesario cualquier otro sacrificio. Y la última profecía que quiero decirte aquí en Isaías 53 es que Jesús sería aplastado por nuestros pecados y traspasado por nuestras rebeliones. Sería azotado por nuestra sanidad y sería golpeado por nuestra paz. Este Jesús llevaría sobre él los pecados de todos nosotros, pues nos habíamos extraviado como ovejas, siguiendo nuestro propio camino, alejado del de Dios. Ahora Jesús ha reconciliado nuestra relación con Él y ahora tenemos el camino de la vida eterna. Y por último, esta expresión, también hemos hablado de que Cristo, 100% Dios, 100% humano, también representa una expresión de victoria, una misión de vida completada. Si nosotros podemos voltear a ver un ejemplo a seguir, verdaderamente nuestro Señor es el mejor de todos. Es un ejemplo que desde el principio siguió adelante en cada uno de sus deberes, esforzándose para que tú y yo podamos tener salvación. En Juan 17, del 1 al 5, si lo buscamos, por favor. Juan 17, del 1 al 5. Y antes de leerlo, quiero decirte que esta palabra de consumado es traducida, su idioma original dice tetelestai. Esta palabra es similar a la que Jesús dice en su última oración antes de ser arrestado con sus discípulos, que es en Juan 17, 1 al 5. Y la leemos y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando hacía este bosquejo, cuando leía estas palabras, no podía hacerse más mi corazón que estremecerse. De aquel Cristo que un día dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. No es un suspiro de derrota, ni es un lamento de cansancio. Es un grito de victoria. Padre, lo hice, Padre, lo logré, Padre, he terminado. En esta última oración, Juan 17 no solamente habla sobre la deuda saldada, sobre el pasado terminado, sino que habla sobre una nueva vida. Porque después de estos versículos en Juan 17, empieza Dios a orar diciéndoles: Padre, santifícalos en tu palabra.
y dio una serie de instrucciones en Juan 16, en Juan 17 a sus discípulos, entre las cuales les dijo que les convenía, como cantábamos hoy en uno de los himnos, que les convenía que Él se fuera, porque entonces venía el Espíritu Santo, aquel que nos vivificaría, aquel que nos daría la vida por la cual nunca pudimos tener fuera de Cristo, porque éramos condenados. Jesús vino a quitar esa condenación y a acompañarnos de aquí hasta el día que lo veamos cara a cara a través del Espíritu Santo. Entonces yo hoy te invito, hermano, a que vivamos la vida nueva que nuestro Salvador ganó por nosotros en la cruz. Vivamos mirando a esa cruz, recordando que ese era nuestro lugar de condena y que nuestra deuda fue pagada por aquel que nos ama como nadie más. Recordemos que sin Cristo estamos separados y sujetos a la propia torcida definición del bien y el mal en el que este mundo ha caído. Mas nuestro Creador nos ha reconciliado con Él por medio de la resurrección de Cristo. Amén. Esta es la sexta palabra y vamos hacia la séptima. Si podemos buscar Lucas 23, 46. Y si les parece, lo leemos juntos. Amén. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última palabra de Cristo es una exclamación de confianza. Yo no podía hacer otra cosa que quebrarme y decirle: Dios, nuestra conversación contigo, el mayor porcentaje del tiempo es: ya no puedo. Y cuando volteo a ver nuestra carga comparado con la tuya, solo me puedo imaginar tu rostro sonreír y decir: todo va a estar bien. Pero también puedo voltear a ver y decir: no es nada comparado con lo que mi Cristo sufrió. Y quiero explicarte el significado griego de esta palabra escrita, que es paratitsemi, que es encomiendo, que quiere decir depositar como depósito o para protección, como un encargo. Y la palabra espíritu, que es pneuma en griego, es como un soplo de vida, como una respiración. Es como ese espíritu que nos hace vivir, aquello que pertenece a quien lo sopló en nosotros. Entonces Dios aquí nos está recordando algo a través de Cristo, y es una plena confianza de nuestra vida en Él, de aquello que nos vivifica, de aquello que nos da propósito y sentido de vivir. Confiarlo en Él. Te voy a decir algo: después de horas colgado en un madero, en vez de rendirse en un silencio cansado, en vez de quedarse dormido hasta la muerte, Jesús vence a su cuerpo hasta el final, encargando su espíritu, su vida, su aliento en confianza plena al Padre. Y esta exclamación viene también de un salmo. Salmo 31, del 3 al 5, yo te lo voy a leer. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Sabes? Jesús sabía que no habría una salvación de su dolor más que al morir. Ya había orado en esa oración que ahorita mencionaron, que si decía que si era tu voluntad que pasara esta copa, y no era la voluntad de Dios.
Entonces, sin embargo, aún así Jesús, sabiendo su destino final, declara a Dios su confianza como su ayuda y fortaleza. Y te voy a decir algo que me estremeció cuando lo leí, y es que esta exclamación también fue una decisión de morir. En un estudio médico de la muerte de Jesús, William Edwards, Wesley Gable y Floyd Hosmer, doctores, teólogos, explican que para antes de que Jesús fuera crucificado, probablemente ya estaba pasando por un shock hipovolémico, que significa que su corazón latía a un ritmo tan acelerado, tratando de bombear sangre sin oxígeno a órganos vitales. Durante la cruz, la posición en la que estaba le hacía casi imposible exhalar aire. Aunque era posible respirarlo, exhalar era imposible. Tenía que apalancarse en el clavo en el que sus tobillos estaban clavados y tenía que tomar fuerza de sus codos y de sus músculos para poder levantar su pecho y siquiera susurrar. En tus manos encomiendo mi espíritu. No es una expresión derrotada y cansada porque no había la energía para decirla. Había que tomar fuerza para, como dice Juan, decirla en voz alta. A gran voz, dice ahí. Y te voy a decir porque me vino esta duda y empecé a investigar y mi duda fue contestada. Y es que mi duda era exclamar con gran voz, con tanto dolor y con su actual condición médica, ¿no haría que culminara su vida? Y sí, estos médicos escribieron esto. Dice, sin embargo, Jesús decidió exclamar a gran voz y es probable que este grito lo haya terminado de matar, habiendo provocado un paro cardíaco o una asfixia terminal. Dice, dice en Juan 10:18, esto lo comprueba, Jesús dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aún en la muerte mi confianza está en ti. Eso fue lo que Jesús quiso decir con en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo llevó a valientemente decidir completar la misión, muriendo con un grito fatal. La crucifixión, escucha esto, no tuvo a Cristo como víctima pasiva, sino a Él mismo como el sacerdote que efectúa el sacrificio. Él es el juez y la víctima, el amor y la justicia, el principio y el fin. Y yo te quiero invitar que como humanos solemos vivir en un constante estado de ansiedad, infundado muchas veces por miedos. Jesús nos enseña a confiar aún en las lágrimas y sudor de sangre. Tomemos de esa confianza para ser valientes, dando cada paso en nuestro caminar en Cristo. Y quiero decirte algo que terminó de quebrarme cuando leía, y es un poco de historia acerca del Salmo 31:5, que Jesús citó. Jesús no eligió una compleja palabra para que fuera la última. Tiernamente repitió una sencilla oración, probablemente enseñada por su madre. Pues en la tradición judía, en el Talmud de Babilonia, es un documento donde están algunos tratados de los judíos. Está instruido esta oración de protección antes de dormir, el Salmo 31:5. Dice que antes de dormir tenían que recitar algo que le llamaban Shema, que es el versículo de Deuteronomio 6:4. La persona debía encomendar después de eso su espíritu a Dios, pues ellos veían el sueño y el dormir como una pequeña muerte, donde no sabían qué pasaba. Entonces ellos decían el Salmo 31:5. Dice el teólogo William Barclay,
Era la primera oración que las madres judías, como María, le enseñaban a sus niños antes de dormir para que no le temieran a la noche. Jesús no muere dando un discurso incomprensible, muere aferrándose a la oración de su infancia y durmiéndose confiado en los brazos de su Padre. Hace unos años escuché esta predicación acerca de en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo tenía 11 años en Reynosa y de ahí en adelante todos los días en la mañana, antes de bañarme, que era lo primero que hacía en mi día, decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy te invito a que tomemos esa confianza como de esa oración infantil, de esa oración tierna que una madre enseña a su hijo antes de dormir y a decir todos los días, como dijo el salmista, me pongo bajo las alas de mi Padre, aún si hay problema, hasta que pase el problema. Amén. Amén. Gracias a Dios porque tenemos acceso a la palabra, a estas 7 palabras que Jesús dijo que hoy nos bendicen. Amén. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios que nos haga recordarlo, que nos haga conocer todos los días ese dolor de esa cruz, pero también esa valentía de ir hasta el último minuto por nosotros, viviéndolo con honor, nuestra vida para Él y con confianza. Amén.